nada, pero lo más importante, demos lugar a la presencia del Espíritu Santo, aleluya, que es el que redarguye, el que muestra, aleluya, que en esta tarde podamos nosotros, aleluya, abrir nuestro corazón y decirle: Señor, aleluya, llénanos de ti, mi Dios. Gracias, Señor, en esta tarde por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor. Gracias por nuestro pastor, su esposa, su bebé, Señor. Gracias por cada familia que va a estar llegando a este lugar, Señor. En esta hora, mi Dios, que nuestras mentes sean, aleluya, abiertas, nuestros corazones, Señor, que podamos recibir esta palabra, Señor, aleluya, de una manera especial, en el nombre de Jesús, aleluya. Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios, aleluya. Nuestro pastor con nosotros, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir conmigo: Dios es bueno? Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Amén. Gracias al Señor por esa oportunidad que nos da de estar en su presencia una vez más. Gloria al Señor. Hermano, ¿qué tal? Si ahí como está de pie, me acompaña el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Y vamos a continuar con nuestra serie de la unicidad de Dios. Esta es la parte número 3. Amén. Los atributos morales de Dios y las teofonías de Dios. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Porque de Él y para Él, por Él son todas las cosas. Amén. Vamos a orar una vez más, que sea el Señor hablando a nuestra vida y ministrando a nuestra necesidad. Amén. Que Él abra el entendimiento, que Él nos dé sabiduría y permita que esta palabra dé fruto y nos enseñe, hermano, nos construya, nos edifique. Amén. En el nombre de Jesús, amado Rey de Gloria, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu presencia una vez más. Gracias, Señor, por escogernos, Padre amado, para estar en este lugar. Señor Jesús, yo te pido que mires a la condición de tu pueblo, que mires a nuestra mente y corazón, que tú toques, Señor, nuestro entendimiento y nos enseñes, Señor, que edifiques y construyas en nosotros un carácter, un conocimiento de ti, Señor, que podamos seguir creciendo, Señor, conociéndote más y más a profundidad, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Muévete en medio de tu pueblo, Señor, y trae tu espíritu en esta hora, Señor. Yo te pido que hables a través de mí, que edifiques y ayudes a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén, amado. Puede estar sentado por un momento, puede estar cómodo. Gracias a Dios por este día tan maravilloso que nos permite estar en su presencia, hermano. Y quiero hablar de un tema bien importante, porque cuando hablamos de Dios es muy, de alguna manera, es muy complicado tratar de abarcar todo lo que es Dios. Es casi imposible que nosotros podamos hablar acerca de Dios y digamos Dios es de esta y esta manera. Dios va más allá de nuestro entendimiento y conocimiento. Eso hay que siempre reconocerlo, que Dios es más grande que lo que yo pueda pensar, que lo que yo pueda decir, que lo que me pueda imaginar. Dios es mucho más grande y mucho más poderoso. Las semanas pasadas estábamos hablando acerca de estos atributos de Dios, de la naturaleza de Dios, y cómo Dios es espíritu y cómo Dios es uno, hermano. Y hay algo maravilloso, hermano, acerca de quién es Dios y de lo que Él nos enseña en su palabra acerca de Él. Y son los atributos morales de Dios y las teofonías de Dios. Amén. Es muy interesante, hermano, y quiero hablar acerca de eso. Si el Señor me lo permite, durante esta lección, y si no alcanzo a completar hoy el material, la siguiente semana vamos a continuar para poder navegar, hermano, y explorar un poco acerca de la moralidad, hermano, en lo que llamamos nosotros la deidad y las teofanías de Dios, hermano. Gloria al Señor. Y hablando de este tema de la moralidad, es importante reconocer que la moralidad objetiva y la naturaleza moral de Dios son importantes y rigen
la sociedad, hermano. ¿Qué es la moralidad objetiva? Eso es bien importante entenderlo, hermano. Y es este principio, hermano, de leyes universales, morales, que son absolutos, que no dependen de la opinión ni de las circunstancias humanas. Son estas normas universales que no cambian con el tiempo o con la cultura. La moralidad objetiva no depende de las personas o de las sociedades para que estén de acuerdo con estas normas, sino que existen independientemente de nuestras opiniones personales o creencias personales. Eso es importante entender esto. La moralidad objetiva son estas normas universales que son válidas para todas las personas, en todos los lugares, en todos los tiempos, independientemente de la experiencia o la opinión humana. En contraste, el opuesto a la moralidad objetiva es la moralidad subjetiva, que sostiene que los principios morales dependen de la cultura, dependen de la sociedad, dependen de los individuos y por lo tanto pueden cambiar según las circunstancias. Esa es una diferencia bien importante, porque usted y yo estamos en un mundo en el que en este tiempo, en la cultura en la que vivimos, las personas quieren autodeterminar lo que es moralmente aceptable. En otras palabras, lo que es bueno y lo que es malo. Pero la Biblia nos habla y nos revela que Dios tiene leyes universales que están por encima de la opinión y el concepto humano. Esta moralidad es la moralidad objetiva. Dios es la fuente de esa moralidad. ¿Y por qué Él es la fuente de esa moralidad objetiva, hermano? Porque Dios primero es el creador de todas las cosas. Amén. Alguien diga conmigo, Él es el creador. La moralidad objetiva debe tener una fuente externa a la de los seres humanos. No puede venir de un ser humano. La moralidad, lo que definimos como bueno y malo, no viene de un ser humano, viene de Dios. Es algo que está por encima, repito, de las opiniones humanas y sirven como el estándar absoluto, correcto, absoluto a lo que es correcto y a lo que es incorrecto, a lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo, hermano. Dios es el creador de todo lo que existe y como tal Él tiene la autoridad para establecer los principios morales que rigen a su creación. Dios tiene la autoridad para decirnos qué está bien y qué está mal. ¿Cuántos dicen amén? Dios no solamente hizo el universo, sino que también diseñó el orden moral para gobernar en las relaciones del hombre y en nuestra relación con Él. Por eso leímos Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, absolutamente todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él es el creador, Él rige, Él establece, Él dirige. Él es el que hace la diferencia entre lo que es bueno y lo malo. Yo no tengo ese derecho, Dios tiene ese derecho. Él es el creador, Él dice lo que está bien y lo que está mal. Salmos 95, versículo 3 al 5 dice: porque Jehová es Dios y Él hizo los cielos, su poder está en su mano. Hermano, esto nos muestra que Él es el creador y que tiene la autoridad sobre lo que es bueno y lo que es justo. Lo segundo, hermano, que nosotros encontramos como lo que conecta la moralidad objetiva a Dios es que Él es perfectamente bueno y justo, y de eso hablábamos la semana pasada. Dios es perfectamente bueno y justo. Esta bondad perfecta de Dios es la base de la moralidad objetiva, que Él no tiene ningún error, que Él no tiene ninguna flaqueza, ninguna debilidad, que Dios es perfecto en todo su ser. A diferencia de nosotros los seres humanos, que somos imperfectos, que cambiamos, que constantemente estamos en un sub y baja, hermano, de buenos tiempos y malos tiempos, de buenas decisiones y malas decisiones. Dios siempre está en lo correcto. Dios es inmutable y absolutamente bueno en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Él dice que es bueno, porque Él es la fuente de esa bondad. Dios no puede mentir ni actuar mal. Dios no puede engañarnos. Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede ir en contra de su propia esencia. Su naturaleza misma define que Él es moralmente correcto y perfecto. Santiago 1:13 dice: y sabemos que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Dios es perfecto y justo. Salmo 145, 17 dice: Jehová es recto en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. No hay una sola obra que Dios haya hecho en la que Él no haya sido perfecto y justo. Gracias a Dios por eso, gloria al Señor. Deuteronomio 32 versículo 4 dice: porque todo lo que Dios hace es perfecto, su camino es recto. Gracias a Dios, hermano. Dios es recto, Dios es santo, Dios es perfecto en todo lo que hace. Por eso la moralidad viene de Dios y no de los hombres. Ahora, la ley moral de Dios es esto, que Él ha revelado su voluntad moral a la humanidad a través de la ley moral, la cual se expresa tanto en la creación como en su palabra. En la creación es cuando nosotros hablamos de este aspecto de nuestra vida que llamamos conciencia. Nosotros somos creados con una conciencia, aún sin conocer la Biblia, aún sin conocer los mandamientos, aún sin explorar la escritura. El corazón del ser humano tiene un código moral, una ley moral que hace que nosotros sintamos culpa cuando hacemos algo que está mal. Usted no tiene que enseñarle a un niño que decir mentiras está mal. Él ya sabe que está mal cuando miente. Usted no tiene que enseñarle a un niño que robar es malo. Él ya sabe que se equivocó cuando se robó los dulces que usted tenía guardados. Es en la ley moral expresada en la creación donde Dios ha depositado en el hombre su ley moral. Y también las escrituras. La ley moral de Dios no es solamente una recomendación o un buen consejo. Y esa es la diferencia, hermano, entre el cristiano verdadero, bíblico, y el cristiano moderno. Muchos cristianos modernos toman la palabra de Dios como un buen consejo. Toman la Biblia como un buen camino, una buena opinión. El cristiano bíblico toma la palabra de Dios como mandamiento. Esto viene de Dios, esto es de Dios, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a obedecer. Esta es no una recomendación, es la regla absoluta y autoritativa por la que se debe vivir. Los mandamientos de Dios en la Biblia reflejan el carácter de Dios, que Él es santo, que Él es justo. Mateo 22:37 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente, hermano. Esto resume la base de la moralidad, hermano, de nuestra relación con Dios, que amaremos a Dios no al 50%, sino a un 100%. Ahora, Éxodo 20, del 13 al 16, nos habla de cómo la ley moral está en nuestra relación con otras personas. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y estos mandamientos reflejan la justicia de Dios y el deseo que Dios tiene para que vivamos en paz y armonía los unos con los otros. Amén. Esto es importante hablarlo, hermano, porque la cultura y la propaganda nos ha metido esta idea de que de alguna forma, de alguna manera, nosotros somos los que decimos que está bien y que está mal. Pero ese lugar solo le corresponde al Creador. Ahora, ¿cómo se manifiesta la moralidad objetiva de Dios? Es en los atributos morales de Dios. Y vamos a mencionar algunos de esos atributos, y eso es el amor, la justicia, la santidad, misericordia, fidelidad, verdad. Estas cosas reflejan el carácter moral de Dios, y estos atributos son las normas contra las cuales medimos la bondad de las acciones humanas. Es el carácter de Dios, los atributos morales de Dios, los que nos indican a nosotros qué clase de carácter tenemos, si es bueno o si es malo, si estamos agradando y viviendo como Dios quiere que hagamos, o estamos viviendo en contra de Dios y su ley moral, hermanos. Si hay algo que es consistente con los atributos de Dios, es que todos se consideran moralmente buenos, y si no lo es moralmente incorrecto, hermano. Todo lo que está alineado con el carácter de Dios es bueno. Todo lo que no está alineado con el carácter de Dios es incorrecto, es pecado, está mal, hermano. Es bien importante eso, los atributos morales de Dios. Y ya voy a hablar un poco más a profundidad de los atributos morales de Dios.
Pero voy a continuar, hermano. Está este asunto de cómo se manifiesta la moralidad objetiva de Dios a través de sus atributos y a través de la ley natural. Dios ha inscrito la ley moral en los corazones del hombre, en los corazones del ser humano. Lo que se conoce como ley natural es lo que hablamos de la conciencia, hermano, que aunque una persona no tenga la Biblia, aún sabe en su corazón el reflejo de la ley de Dios, le indica que lo que está haciendo está bien o está mal. Por eso Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Romanos 2:15 sigue hablando, la obra de la ley está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La ley moral en el corazón del hombre indica, hermano, que camino estamos tomando, hermano. Y lo tercero de cómo se manifiesta la moralidad objetiva de Dios es la revelación específica en la Biblia, que Dios nos ha entregado su palabra para que le conozcamos a Él, para que usted y yo no tengamos que tener suposiciones, para que no estemos pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? Dios ha dejado su palabra para que tengamos total confianza y seguridad que estamos caminando en la fe, en el camino que Él quiere que caminemos. Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de revelación. Dios constantemente nos está revelando y llevando a niveles más altos. Yo no soy el mismo de hace 5, de hace 10, de hace 15, de hace 20 años. He estado creciendo paso a paso, año tras año, creciendo en mi conocimiento de Dios, en mi revelación de Dios. Por eso, hermano, es que por muchos años, aunque consideramos que caminamos en los caminos de Dios, hubo un efecto, hubo una transformación, hubo unos pasos que tomamos, pero eso no quiere decir que es el tope. Hay un constante trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida, dándonos más revelación de quién es Él y de lo que quiere para nosotros. Gloria al Señor. Estoy agradecido con Dios, hermano, porque Él no está falto de recursos. Él tiene más que suficiente para darnos sabiduría y conocimiento, para entregarnos revelación, hermano, y poder para vivir a través de lo que Él nos revela, hermano. La revelación específica en la Biblia no solo revela lo que Dios espera de nosotros, sino que nos enseña lo que es moralmente correcto según el estándar de Dios. Los mandamientos de Dios, las enseñanzas que Jesús nos dio constituyen la norma definitiva de la moralidad, hermano. Esta revelación ha sido para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted encuentra en la palabra lo que Dios quiere que hagamos, lo que seamos, cómo Él quiere que nosotros vivamos. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, no solo una parte, no solo un versículo, no solamente una sección, pero toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted agarra un solo versículo y dice, este es el versículo, esta es la revelación, usted está comiendo a medias. Usted no está utilizando toda la revelación de Dios, porque desde Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios. No puedo yo singularmente apartar un versículo y determinar a través de ese versículo la doctrina de salvación, por ejemplo. Hay quienes utilizan Mateo capítulo 28 versículo 19, donde dice, iré a hacer discípulos a todo el mundo, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y utilizan este versículo como la única fuente, la única base para sostener la doctrina de bautismos, cuando usted encuentra todos los bautismos consiguientes en el libro de Hechos que fueron hechos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ve? Por eso es un error tratar de poner un solo versículo como el fundamento de la revelación de Dios, cuando tenemos todas estas páginas para encontrar la revelación completa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 6 versículo 10 dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, hermano. Esta es la revelación específica en la Biblia, hermano. Usted y yo tenemos en la escritura lo que Dios quiere de nosotros. Amén. A veces estamos esperando una voz del cielo que nos diga, tienes que hacer esto. Y oramos, Señor, háblame. Señor, es que tú no me hablas. Y la Biblia está cerrada, empolvada. Empezar a abrirla.
Señor, es que no encuentro la paz. Hay un mensaje para la paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No la doy como el mundo la da. Sí. En la palabra vamos a encontrar lo que Dios quiere de nosotros. La Biblia, hermano, es el mensaje suficiente para darnos salvación y revelación. Gloria al Señor. Cuarto punto, hermano, acerca de la moralidad y la misión de Jesús. Porque usted y yo encontramos en nuestro Señor Jesucristo la cúspide, el lugar más alto de moralidad. El Señor en sus palabras. No hay un predicador como Jesucristo. No hay un mejor predicador que nuestro Señor. No hay quien pudiera exponer la moralidad de la manera más práctica y clara que nuestro Señor Jesús. Usted léalo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 en adelante. Usted encuentra la manera específica en la que nosotros podemos vivir moralmente. Jesús vino a la tierra no solo para enseñar acerca de Dios, sino para ser la manifestación perfecta de la moralidad de Dios. Él vivió de acuerdo con los estándares divinos de justicia, amor y santidad y misericordia. Y usted y yo vemos a través de su vida, su muerte y resurrección, que Jesús muestra lo que significa vivir moralmente en perfecta armonía con esta palabra, con la voluntad divina, hermano. Por eso usted ve que Jesús dice esto tan importante, Juan capítulo 14 versículo 9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mateo 5:48: sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La moralidad, hermano, objetiva, que es un principio fundamental en nuestra vida cristiana, que nosotros no utilizamos nuestra opinión para dictar lo que es bueno y malo, que nosotros nos vamos a la fuente, a Dios, como aquel que dirige y ordena lo que es correcto e incorrecto en nuestra vida, que Dios es el que dicta, hermano, la moralidad, lo que es bueno y lo que es malo. Gloria al Señor. En la vida cristiana nosotros nos dirigimos solamente a Dios, hermano, porque de Él proviene, es la naturaleza misma de Dios. Dios en su perfección ha establecido lo que es correcto, lo que es incorrecto, y ha revelado estos principios a través de su creación, de la ley natural, y especialmente a través de las Escrituras. Usted quiere conocer lo que Dios quiere, lo que a Él le gusta y lo que no le gusta, lea la Biblia. Alguien diga conmigo: lea la Biblia. Amén. Los cristianos creemos que sin la revelación de Dios la moralidad objetiva no sería posible, hermano. No hay moral que se sostenga si Dios no es la fuente de esa moral. Si Dios no fuera el origen de todo lo que es, de todo lo que existe, entonces nosotros no seríamos más que animalitos, viviendo como changuitos. Es por Dios que nuestra moralidad tiene sentido. Amén. Que nosotros amamos y respetamos a nuestro prójimo, que nosotros no robamos, que nosotros no matamos, que nosotros no mentimos. Es porque Dios lo estableció de esa manera, y Él hace que esas normas morales sean más que simplemente elecciones, sino un estilo de vida que agrada y le da gloria a el Creador. Amén. Al seguir a Dios, hermano, conforme a sus atributos morales, podemos vivir una vida que refleje su justicia, su amor y santidad. Ahora, los atributos morales de Dios. Yo tengo que enseñar esto, hermano, porque es vital. Usted y yo necesitamos conocer a Dios. No podemos dejar que nos metan gato por liebre. No podemos dejar que nos metan los dedos a la boca y no entender la doctrina, no entender las profundidades, hermano, de lo que Dios ya nos ha revelado. Yo no pretendo decirle que yo tengo todas las respuestas o que lo sé todo, porque nadie lo sabe, pero Dios ha establecido en su palabra, nos ha dejado una revelación, y necesitamos tener suficiente apetito para descubrirla, para leerla, para entenderla. Amén. Me gusta lo que dice Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que entendáis, creáis y entendáis. Son cosas muy importantes, hermano. Dios quiere que creamos, que entendamos, que conozcamos quién es Él, hermano.
Los atributos morales de Dios son las cualidades que definen su naturaleza moral. Estos atributos no son solamente acciones o comportamientos de Dios que Él hace, sino que representan su carácter esencial. Nos dicen quién es Dios. La Biblia revela varios atributos centrales de la naturaleza moral de Dios que son fundamentales para entender su revelación. Primero es el amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. El atributo número uno, hermano, de Dios es que Él es amor. El amor no es algo que Dios hace, esa es la esencia de Dios. Su amor es perfecto, incondicional, sacrificial, hermano. Dios es luz. Y si Él es luz, en Él no hay ningunas tinieblas. Es lo que dice Juan capítulo 1 versículo 5. Dios es luz y en Él no hay tinieblas, ningunas tinieblas. Esto simboliza, hermano, la pureza, la verdad y la justicia de Dios. En Él no hay oscuridad, no hay engaño, no hay error moral. Dios es luz y luz pura, hermano. Hablamos de los atributos morales de Dios y hablamos de su santidad, de la santificación. Por eso primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice: sed santos porque yo soy santo. Esa es un atributo importante de Dios. Él es santo, no hay nadie como Él, no hay nadie que se parezca a Él. Él por sí mismo está por encima de todas las categorías. Él es puro, sin mancha, sin error. Él es santo, santísimo. Gloria a Dios. La santidad se refiere a esa perfección moral de Dios y a su separación de toda la maldad. En Él no hay maldad, hermano. Él es puro y Él es completamente justo. Amén. También hablamos de la misericordia de Dios. Mire lo que dice Salmos capítulo 103 versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y la misericordia refleja la compasión de Dios hacia los que no lo merecen. Eso es misericordia, eso es gracia. Que Él refleja su amor, su compasión, su paciencia a aquellos que no la merecen. Dios es misericordioso, hermano. Es su disposición a perdonar y a mostrar bondad a todos los pecadores. Esa es la parte de la naturaleza de Dios. Es quien es Dios, al punto que Él mismo se manifestó en carne para pagar la deuda que nosotros teníamos. En la escritura en Salmos 103 sigue diciendo: no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, hermanos, sino que Él nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha dado a nosotros la oportunidad de estar a paces, a cuentas con Él. Gloria a Dios. Eso es parte de los atributos morales de Dios, la misericordia, hermano. Ahora también Él es manso, hay mansedumbre en el Señor. Salmos 18:35 dice: tu benignidad o tu bondad me ha engrandecido. La suavidad de Dios habla de su cuidado tierno y de su paciencia. Dios tiene cuidado de su gente. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios está interesado de cuidar de su vida, de su relación. Él está interesado en ayudarnos a nosotros a experimentar esta vida física y espiritual de la mejor manera posible, amado. Otro atributo moral de Dios es su justicia y rectitud. Salmo 145 versículo 17 dice: Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios siempre, dígalo conmigo, Dios siempre es justo. Y su justicia, hermano, exige que el pecado sea castigado de manera apropiada. La moralidad de Dios demanda que el pecador pague por su pecado. Es importante que usted lo entendamos, porque muchos tienen un concepto de Jesús donde Él solamente es amor, donde Él solamente es perdón, sin lograr conocer realmente que Él es el juez de jueces. Le voy a decir algo y de pronto usted no sabe esto, pero el que lo va a poner a una persona en el infierno no va a ser el diablo. El que va a mandar a una persona al cielo o al infierno es el juez, es nuestro Señor. El único que determina quién entra a la salvación y quién va a la condenación eterna es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante que nosotros consideremos, hermano, la moralidad de nuestro Dios. Él es justo, Él es santo y Él dará el pago al pecador. ¿Cuántos dicen amén? Dios también es bondadoso. Romanos 2:4 nos dice:
o menospreciáis las riquezas de su bondad y paciencia y longanimidad. La bondad de Dios se refleja en su generosidad, amabilidad y las bendiciones que otorga a su creación. Hermano, Dios hace llover sobre el justo y el injusto. Dios le da la luz del sol al que la merece y al que no la merece. Dios es bondadoso y generoso para con todos los hombres, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Otro atributo moral de Dios es que la perfección, hermano, y vuelvo y reitero, porque Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es el estándar de la perfección moral y espiritual. No hay nada mejor, no hay nada más santo, no hay nada más perfecto. Dios está en la cúspide, Él es el primero, Él es el más grande. Por eso Abraham dijo de esta manera: Él es el Altísimo, el Altísimo, insuperable, nadie lo puede superar. Otra importante atributo moral de Dios es su fidelidad. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. La fidelidad de Dios significa que Él es confiable y fiel a sus promesas. Dios es alguien en quien nosotros podemos confiar. Dios es digno de nuestra confianza. ¿Cuántos dicen amén? Muchos ponen su confianza, dice Salmos, unos confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Él es nuestra fuente de confianza, Él es la roca fuerte. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado, hermano. Dios es fiel y podemos confiar en Él. Aunque el día se torne gris, aunque las circunstancias no sean las más favorables, aún en medio de la adversidad, de la enfermedad, en medio de la prueba, yo puedo confiar que Dios es fiel, que no me va a dejar solo, no me va a dejar abandonado, que lo que Él empezó lo va a terminar, que aunque el banco falle, aunque el jefe falle, aunque la familia falle, Dios nunca nos va a fallar. Dios es fiel, gloria a Dios. Dios es fiel, hermano. Un atributo moral de Dios, hermano, también es la verdad. Juan 17:17, cuando Jesús oró por sus discípulos, Él dijo de esta manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios es verdad pura. Es un atributo moral, es una característica moral de Dios. Él es verdad. Su palabra es verdad. La verdad de Dios significa que Él es completamente confiable, que sus palabras y acciones son consistentes con la realidad. Lo que Dios dice, Él hace. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no está cambiando sus acciones dependiendo de sus emociones. Dios es verdad. Él es la verdad. Jesús lo dijo de esa manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es verdad. Amén. Otro atributo moral de Dios es la gracia. El Señor es clemente y compasivo, dice Salmo 103 versículo 8. Lento para la ira y grande en misericordia, hermano. Y la gracia se refiere al favor inmerecido de Dios, por el cual Él otorga bendiciones, no por nuestro mérito, sino por su bondad, su generosidad, por su amor, hermano. Por gracia, dijo Pablo, sois salvos. Esto no es un don de nosotros, sino que Dios nos ha otorgado, nos ha brindado salvación, hermano. La gracia de Dios es la que nos tiene aquí en este lugar hoy. Ni siquiera fue usted que haya decidido esta tarde, esta mañana venir aquí a este lugar, hermano, sino que Dios en su misericordia nos dio tanto el querer como el hacer. Nos dio gracia para estar en su presencia. Nos dio un día más, hermano, de vida para poder apreciar de sus bendiciones. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es importante, hermano, dentro de la unicidad de Dios, los atributos morales de Dios, que conozcamos y entendamos de dónde se origina la moralidad, porque el mundo constantemente nos va a decir: oh no, eso está bien o esto está mal. El mundo ahora quiere enseñarle a la iglesia qué está bien y qué está mal. Pero nosotros somos pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos su gloria, para que anunciemos sus maravillas, para que hablemos, hermano, de quién es Dios, hermano. Yo no me avergüenzo
del evangelio, porque es poder para salvación. Yo no me avergüenzo de esta palabra, yo no me avergüenzo de esta doctrina, yo no le tengo miedo al hombre o a quien se levanta en contra de este mensaje, porque este mensaje salva, redime, transforma. Este mensaje, dice la palabra, que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde va a pasar, hermano. La palabra de Dios se va a cumplir, hermano. Que gobiernos se levanten, hombres, imperios se levanten, hay uno solo que permanece por la eternidad, y ese es el Señor. Y en Él quiero confiar, y a Él quiero conocer, y con Él quiero vivir. Gloria a Dios. Moviéndonos hacia el frente, Dios interactúa con la humanidad por medio de sus atributos morales, de la moralidad. Tenemos una conciencia y tenemos la palabra de Dios. Ahora usted y yo encontramos un fenómeno importante en la escritura, en esta etapa de la unicidad de Dios. Hay algo importante que vale la pena hablar, hermano, y no quiero tomar mucho tiempo, pero es para mí siempre de beneficio que el pueblo de Dios pueda crecer en su conocimiento y entendimiento de la palabra. No, hermano, no es suficiente simplemente con darse una palmadita en la espalda y decir: sí, fui a la iglesia el domingo. Usted y yo necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios, hermano. No coma cuento, lea la Biblia. Amén. Leamos la Biblia, leamos la escritura, tengamos apetito por la palabra, hermano, y exploremos qué grandes riquezas tiene Dios en este libro. Gloria al Señor. Algo importante acerca de la interacción de Dios con el hombre, y son las teofanías de Dios. ¿Y qué es una teofanía? Es una manifestación visible de Dios. Amén. Una manifestación visible de Dios. Usted y yo hablábamos hace unos días, hace unas semanas, de que Dios es espíritu, y el espíritu es invisible. Juan capítulo 4 versículo 24. Pero a veces se revela a los seres humanos de una manera que nosotros lo podemos percibir, ya sea mediante visiones, apariciones o formas físicas. Las teofanías no son la revelación completa de la esencia de Dios, sino formas temporales, escúcheme bien, formas temporales mediante las cuales Dios se hace presente, en las que Dios se manifiesta y hace que su presencia sea conocida. El Antiguo Testamento está lleno de estas teofanías. Usted encuentra en el Antiguo Testamento que Dios se reveló de varias maneras y con un propósito de comunicar algo acerca de su naturaleza a su pueblo. Dios se apareció a Abraham, Dios se mostró como una hoguera humeante, una antorcha ardiente que pasaba en medio del sacrificio de Abraham, y se mostró como un hombre. En este último caso, Dios comió con Abraham, mostrando su cercanía y su disposición para relacionarse con la humanidad. Usted encuentra que Dios se encontró con Jacob y también se mostró a Jacob como el ángel de Jehová, se mostró como un hombre, y Jacob luchó con el ángel por una bendición, ¿verdad? Este encuentro llevó a Jacob a declarar: he visto a Dios cara a cara y no he muerto. Es una teofanía, es una revelación, una demostración física de Dios temporal para conectar, hablar con la humanidad. Moisés y la zarza ardiente. Éxodo capítulo 3 nos habla de cómo Moisés vio la zarza ardiente que ardía y no se consumía, una llama de un arbusto que no consumía el arbusto, que no lo quemaba. Esto fue una manifestación de la presencia y la santidad de Dios. En el monte Sinaí también Dios se reveló. Éxodo 19 nos habla de cómo se manifestó con truenos, relámpagos, humo y fuego al entregar la ley de Dios a Moisés y al pueblo de Israel. Estos fenómenos naturales transmitieron la majestad y la santidad de Dios. Dios se manifestó en teofanías, revelaciones temporales, físicas de Dios. El encuentro de Job con Dios también es un encuentro bien interesante, porque Dios habló a Job desde el torbellino, desafiando su comprensión y revelación, hermano, de la sabiduría divina. Dios es muy particular en la manera que ha actuado, interactuado con el hombre, y hay un propósito para estas teofanías, y fue comunicar la trascendencia de Dios, hermano, su deseo de relacionarse con la humanidad. Estas apariciones fueron a menudo veladas para proteger a los humanos de ver la gloria plena de Dios, porque de lo contrario sería abrumador y mortal. Si nosotros viéramos a Dios tal cual es en su gloria completa, caeríamos deshechos en polvo. Porque no me verá hombre y vivirá, dijo el Señor.
porque su santidad destruiría cualquier pecador, lo haría cenizas, hermano. Dios es santo. Él se manifestó en varias maneras para proteger a la humanidad, para no destruir, para no erradicar a estos hombres y mujeres con los que él estaba trabajando. El ángel de Jehová es una manifestación clave de Dios, quien a menudo habla como si fuera Dios mismo. El ángel de Jehová, en varias ocasiones usted encuentra Génesis 16 del 7 al 13, y no voy a leerlo, pero el ángel de Jehová es tratado como Dios, y lo que indica es una manifestación divina especial, una compañía de autoridad y divinidad para la persona, el pueblo que está experimentando esta manifestación. Usted encuentra el cuarto hombre en el horno, en el Daniel, hermano. Se apareció una cuarta figura cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego. El rey, él describió a ese cuarto personaje como semejante a hijo de dioses, y muchas personas hablan de que quizás esa fue una imagen preencarnada de Cristo, pero eso está a discutirse, hermano. De todas estas manifestaciones físicas temporales del Antiguo Testamento, nosotros llegamos a la manifestación más alta y más excelente, la manifestación final que Dios ha escogido revelarse, y es Jesucristo. El cumplimiento definitivo de todas las teofanías está en Jesucristo. Jesucristo como la plena revelación de Dios. Y me quedan 4 minutos y estoy a la mitad. Pero en el Nuevo Testamento vemos que la revelación de Dios no es una teofanía temporal, que Dios no hace algo momentáneo nomás para una ocasión o una persona, sino que Dios se encarna, Dios se manifiesta en carne perpetuamente o permanentemente. Jesús como el Hijo de Dios, la carne de Dios, Él es la teofanía definitiva. No es una manifestación temporal de Dios, sino Dios mismo encarnado. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Mire lo que dice Juan capítulo 14 versículo 9: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y si usted quiere ir allá, eso es bien interesante. Juan capítulo 14, vamos a leerlo rápidamente. El versículo 8, bueno, el versículo 5. Voy a leerlo para usted. Dice la palabra del Señor: le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conoces y le habéis visto. Después Felipe, el versículo 8 dice: Señor, muéstranos al Padre. Amén. ¿Estamos todos ahí? Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? La manifestación mayor, hermano, de Dios es Jesucristo. Dios manifestado en carne. Gloria al Señor. Juan capítulo Colosenses 1:15 lo dice de esta manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hermano, en Jesucristo lo invisible de Dios se hizo visible, lo eterno se hizo temporal, lo incomprensible se hizo comprensible. Jesús es la revelación de la gloria de Dios que se muestra en un ser humano con una vida concreta, un ministerio de enseñanza, de sanidad y redención. En Él Dios mismo no solo aparece como en las teofanías, sino que se hace hombre para habitar en medio de nosotros. Gloria al Señor. Cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de la manifestación de Dios en carne, hermano. Jesucristo es el cumplimiento de las promesas dadas de las teofanías del Antiguo Testamento. Usted encuentra que estas teofanías fueron anticipos o tipos de lo que se cumpliría en la persona de Jesucristo. Cada una de esas manifestaciones prefiguraba aspectos del ministerio y la persona de Cristo. Por ejemplo, la zarza ardiente, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente sin consumirse, una manifestación de Dios tanto de fuego representando la santidad de Dios, como una presencia no destructiva para Moisés. ¿Qué estoy hablando, hermano? Esta teofanía muestra cómo la presencia divina es consumidora, pero también preservadora.
En Jesús esta imagen se cumple, hermano, plenamente, porque Él es el fuego purificador en el bautismo del Espíritu Santo, que no destruye, sino que purifica y transforma a los que se acercan a Él, hermano. Pongámonos de pie, amado. Vamos a tener que continuar la siguiente semana con este tema. Pero usted y yo podemos acercarnos a Dios, podemos conocer a Dios, podemos encontrar en su palabra quién es Él. No es un misterio. Primera de Timoteo 3:16 dice, y si lo puede poner en la pantalla, genial, si no está bien. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Era un misterio, pero ya no es un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles. Amén. Es predicador. Amén. Hermano, usted y yo podemos conocer a Dios, ¿sí o no, Abraham? Podemos tener una revelación de Dios. Podemos conocer quién es Él. No es un misterio, está en su palabra, hermano. La siguiente semana vamos a seguir hablando de este tema, hermano, y quiero que usted venga con una mente abierta, venga dispuesto, venga temprano, para que pueda explorar todo lo que estamos hablando, o puede verlo online también, ¿ok? Pero sumérjase, hermano. Métase en esto, conozca la doctrina, llénese de Dios. Vamos a orar, levante sus manos. Amado Rey de Gloria, gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, de explorar, Señor, estos mandamientos, Señor, y conocerte un poco más, Señor.